Ok, primero voy a hacer un ejercicio típico de leyes que es sencillo, luego va a ser un medio y luego va a ser un intermedio. Este primer ejercicio es el número 5.27. Lo que dice es lo siguiente. Dice, un bodeguero empuja una caja de 11,2 kilogramos de masa sobre una superficie horizontal. Entonces, lo que tenemos es una caja acá, en una superficie horizontal. em, Sería la caja. Digamos que la superficie horizontal sería esta. Y el bodeguero está empujando la caja. La empuja hacia la derecha, digamos, en nuestro ejemplo. La caja tiene una masa de 11,2 kilogramos. Y cuando empuja la caja, esta caja se va a mover con una rapidez constante de 3,50 metros sobre segundo. El coeficiente de fricción cinética entre la caja y la superficie. Entonces tenemos como coeficiente de fricción cinético 0,20 y coeficiente no solo ese, me dan el cinético. Ahí lo tengo, este otro dato. ¿Se acuerdan que era el coeficiente de fricción? El coeficiente me indica qué tanta rugosidad hay entre el material de la caja y en este caso el material del suelo. La roca, la piedra, lo que esté hecho el suelo. Entre mayor sea el coeficiente, mayor va a ser la fuerza de fricción que hay entre la caja y el suelo. La primera pregunta de este ejercicio es, ¿qué fuerza horizontal debe aplicar el trabajador para que la caja se mantenga en movimiento? Entonces, lo importante es mantener la caja en movimiento. Esto es un ejercicio de leyes de Newton. Por lo tanto, los ejercicios de leyes de Newton, el primer paso que tenemos que hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre. Para hacer el diagrama de cuerpo libre, pues em, necesitamos de trabajar un poquito, necesitamos de conocimiento de cuáles son las fuerzas que están actuando en el objeto. ¿Cuál es el objeto al que yo le voy a hacer el diagrama de cuerpo libre? A la caja. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Ojo acá, pongan atención, porque aquí es donde la mayoría de veces se cometen errores. Y los errores son porque les pedimos un diagrama de cuerpo libre y esto lo vemos en otros cursos como física 2, física 3 y se sigue arrastrando el error. Los diagramas de cuerpo libre no es un dibujo de lo que está pasando y poner flechas a donde están las fuerzas. No, es hacer un diagrama de coordenadas como las que se vieron en el capítulo 1. Entonces, ¿cómo serían? Recordemos, eso es un movimiento que está sucediendo en 2 dimensiones, entonces vamos a hacer un diagrama en 2 dimensiones. Podemos hacer el eje Y el eje X. Y ahora sí, en estas coordenadas es donde vamos a situar cada uno de los vectores que, que están en juego. Entonces, empezamos con, no sé, lo podemos ver el dibujo. Es una persona empujando una caja, por lo tanto hay una fuerza de empuje. Si la persona empuja hacia la derecha, la fuerza de empuje de la persona, pues tiene que haber un vector de fuerza. Este triángulo. ¿Sabe? Pues tiene que haber un vector de fuerza hacia la derecha, este de acá, que va a ser la fuerza de empuje. Como la caja está en una superficie, eso lo habíamos visto, tiene que haber una fuerza normal. Estoy poniendo vectores, pero eso no es el diagrama de cuerpo libre.
El diagrama de cuerpo libre es el que estoy haciendo aquí abajo en eje cartesiano, XY. Aquí tendríamos una normal hacia arriba y, lógicamente, como está dentro del planeta Tierra, hay una fuerza gravitatoria que lo está hacia abajo. Fuerza, se me queda bonito ese vector. Esa fuerza gravitatoria voy a volver a hacer ese diagrama que hice. Tenemos el eje Y, tenemos el eje X, ya lo vayan ahí haciendo conmigo, y ahora sí ubicamos una fuerza normal hacia arriba, mejor, dibujar mejor, y tenemos una fuerza de gravedad hacia abajo. Está una fuerza de gravedad hacia abajo y tenemos una fuerza de empuje hacia la derecha. Fuerza de empuje. Y tenemos, ¿qué más fuerza? No sé si ven alguna fuerza que me haga falta. La La persona empuja a la fuerza que derecha. hace la fricción del suelo, profe. Buenas noches. Correcto, perfecto. La fuerza de fricción que hace el suelo. Voy a dibujar esa hacia la izquierda. ¿Por qué se dibuja hacia la izquierda? Ah, bueno, y es cinética, porque la pregunta es, ¿cuál es la fuerza de empuje necesaria para que la caja se mantenga en movimiento? ¿Por qué se usa fricción cinética? Porque hay movimiento. Ya que todo esto en la evaluación, evaluación psicológica con video se pregunta, se hacen consultas acerca de por qué se utiliza la fricción cinética. Porque se necesita saber la fuerza necesaria para que la caja se mantenga en movimiento. Si es en el momento en que está en reposo o estática, se usa la fricción estática. Entonces, ya tenemos todas las fuerzas que están actuando el sistema y ahora sí, para encontrar la fuerza de empuje, pues se hace con una sumatoria de fuerzas. Entonces, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas. Podemos hacer primero la sumatoria de fuerzas en X, si ustedes quieren. Y ponemos los vectores, las componentes de los vectores en el eje X. Solo tenemos el mismo vector de fuerza de empuje, esta es una componente en el eje X y positiva. Y en el otro eje, pues, bueno, en el lado negativo del eje X tenemos la fricción. Esa igualdad es la primera ley de Newton. ¿Por qué la primera ley de Newton, aunque esté en movimiento? Porque la velocidad es constante. Cuando la velocidad es constante, eso es primera ley. ¿Por qué? Porque la aceleración es cero. Y recuerden que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. La sumatoria de fuerzas es igual a cero. Eso me facilita el problema porque entonces voy a tener una igualdad a cero y puedo decir que la fuerza de empuje es igual a la fricción cinética. Ahora, esto no me resuelve el problema. ¿Por qué? Porque no sé cuánto vale la fricción cinética, pero sí sé que hay una ecuación que la fricción cinética es igual al coeficiente cinético por la normal. Y el coeficiente cinético me lo está dando el problema. Me dice que era de 0,20. Y la normal no la conozco. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a encontrar esa normal? Bueno, pues podemos trabajar en la sumatoria de fuerzas del eje Y, ¿no? Entonces, en la sumatoria de fuerzas, un toque que se me pierde el lapicito. Aquí está. La sumatoria de fuerzas en el eje Y, que sería otra sumatoria aparte, tendríamos dos fuerzas, la normal
menos la fuerza de gravedad o peso igual a 0. Entonces podemos ver que para este ejercicio en específico, la normal es igual a la fuerza gravitatoria, que por ecuación es la masa por la gravedad. Entonces yo ya conozco cuánto es la normal, entonces lo podemos sustituir en la ecuación de la fuerza de empuje, que sería los 0,20 por la masa por la gravedad, ¿cierto? Entonces, mi fuerza de empuje va a ser lo siguiente, 0,20. ¿Cuánto era la masa de esa caja que empujaba el trabajador? Era de 11,2 kilogramos. ¿Y de cuánto iba a ser la gravedad? Pues de 9,8. 9,8. No sé, 8 me quedó feo. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y si tienen ahí con qué calcular, vayan calculando para ver cuánto nos da la fuerza de empuje. Ok, vamos a ver, a mí me dio 22 newtons. Esperemos que me avisan si a todos les da igual. Profe, 21.95, me da a mí. Ok, redondémoslo a 22 para tenerlo ahí como un dato. Listo. Entonces, vieron que no es un ejercicio difícil este de acá. ¿Por qué no era difícil? Porque la caja estaba en una superficie horizontal. Como la caja está en una superficie horizontal, entonces tengo el diagrama de cuerpo libre y del mismo diagrama de cuerpo libre que monto, hago la sumatoria en X y hago la sumatoria en Y y de ahí averiguo lo que necesito. Me avisan si están listos para que hagamos otro problema. Pero el resultado siempre, digamos, hay que poner Newton en las Sí, unidades. sí, porque cuando en física un resultado no le ponemos unidades, no sabemos a qué se refiere esa magnitud. Y todo lo que tenga newtons son fuerzas. Entonces, cuando el resultado lo tenemos que dar y es el resultado de una fuerza, hay que ponerlo como newtons. Recordar que newtons es ¿cómo es? Una magnitud em, Una combinada. unidad de medida ¿Dónde los de medir las newtons? Sí, magnitudes. con el Joule, creo que era. No, es el kilogramo por el metro sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que significa newton, son unidades de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que es masa por aceleración. Entonces, esto siempre lo tenemos que representar. Claro, no lo vamos a poner como kilogramos por metro sobre segundo, hay que ponerlo como newtons, que son las Ah, unidades de bueno, la fuerza. ¿Estamos? sí. Ok. Entonces ahora, si quieren, hacemos otro problemita. Este me gustaría hacerlo porque es un plano inclinado. De esto también les voy a compartir más videos para que tengan por ahí. Este problema es el 5,31. Ujú. En este problema, a ver, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una, bueno, se llama un plano inclinado, que sería algo así. Eh, Puede ser una rampa, una superficie de, qué sé yo, de una carretera que va en una cuesta, algo así. Me dan las dimensiones de esa superficie. Entonces, me dicen que las dimensiones son de 4,75 metros de ancho
y 2,50 metros de alto. Encima de la rampa hay dos cajas. Tenemos una. Y luego encima de esa caja hay otra caja. Como aquí arriba. Entonces, a la caja de arriba la vamos a conocer como una caja de 32 kilogramos. Y a la caja de abajo, pues la vamos a conocer como una caja de 48 kilogramos. Esas van a ser las cajas. Si quiere por orden, le podemos llamar a la de arriba la caja A y a la de abajo la caja B. Si queremos hacerlo más ordenado. Estas cajas están sostenidas una soga por la caja de abajo y hay una persona que las está intentando jalar hacia arriba. Entonces la está jalando hacia arriba. Se lleva la tensión. Eso es lo que está pasando. El problema dice, usted está bajando dos cajas, una encima de la otra, por la rampa que se ilustra en la figura. Em, usted tira, eso es importante, usted tira paralelo a la rampa. Por eso, si ustedes observan, la fuerza, el cable está tensionado de forma paralela a la rampa, o sea, las dos están en la misma dirección. ¿Por qué? Porque a veces la rampa está acá y el cable lo tiran con un cierto ángulo con respecto a la rampa. Eso es importante también conocer, pero en este caso es paralelo a la rampa. Eso nos va a ayudar en el diagrama de cuerpo libre. Ambas cajas se mueven juntas a rapidez constante. Eso también nos ayuda porque a rapidez constante ya sabemos que se va a usar la primera ley de Newton. El coeficiente de fricción cinética entre la rampa y la caja inferior, o sea, la caja roja y la rampa, el coeficiente de fricción cinético es de 0,444. Voy a poner acá la caja roja y rampa. ¿Por qué? Porque hay otro coeficiente, que ese otro coeficiente se lo va a llamar 1, a ese lo va a llamar 2. El otro coeficiente, que es de 0,800, es entre las cajas. ¿Por qué? Porque entre la caja amarilla y la caja roja, cuando la caja roja se mueva, la caja amarilla también se mueve y hay una fricción entre ellas dos, que de hecho em, no sería cinético, porque si no se estarían moviendo, más bien sería estático, US. Entonces no hace falta ponerle el numerito. Cuando pongamos US ya sabemos que uno es estático entre las cajas y el otro es cinético. Listo. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué fuerza deberá ejercer para lograr esto? ¿Cuál es la fuerza que necesita la persona para lograr esto? Entonces, cuando me preguntan cuál es la fuerza que se necesita, es hacer el diagrama de cuerpo libre, luego las sumatorias de fuerza y al final despejar la fuerza para ver cuál es la magnitud de fuerza que me permite una sumatoria de fuerzas con la primera ley de Newton. Entonces, primero hagamos el diagrama. ¿Cómo se hace un diagrama de estos? Bueno, yo recomiendo que trabajemos un diagrama de cuerpo inclinado, un diagrama de plano inclinado. Los diagramas de plano inclinado se hacen de la siguiente manera. Aprovechamos de que el plano está inclinado para inclinar un poquito nuestro eje X. Veanlo acá. Sería mi eje X. Y pongo mi eje Y. Siempre el eje Y tiene que formar ángulo 90 con el eje X. Son perpendiculares. Y ahora sí empiezo a ubicar las fuerzas. Vean que la normal es una fuerza que va en este sentido. Bueno, hay que decir a quién le estoy haciendo el diagrama. Eso es muy importante también. Estamos. Aquí hay dos opciones. Hacerle el diagrama solo a la cajita pequeña. Y el otro es hacerle el diagrama a todo el conjunto, que es lo que la persona está jalando. Yo voy a hacérselo a todo el conjunto. Entonces tendríamos ese valor de normal, una normal
Vamos a ver que le vamos a llamar A más B porque es la normal de las dos cajas. Un peso, que es el peso de las dos cajas, pero ese peso no lo podemos poner en el eje Y porque recuerden que el peso siempre va hacia abajo. ¿Se acuerdan? Entonces lo tenemos que poner así, hacia abajo. ¿Qué ángulo coloco acá? Yo les había dicho que el ángulo que va aquí en el diagrama es el ángulo de la pendiente, el ángulo del plano inclinado. ¿Cómo sacamos ese ángulo? ¿A alguno se le ocurre cómo sacarlo? Con tan, no. Con tangente, sí, podría ser opuesto al adyacente. Vamos a ver. Tangente de alfa es igual al opuesto, que son 2,50, sobre el adyacente, que sería 4,75. Muy bien. Hacemos el tan inverso. Pasamos todo para este lado. Y de esa manera se despeja el ángulo. Vamos a ver cuánto da ese ángulo. Vamos a ver. Vamos a hacer acá. Bueno, aquí lo tengo. Me da 27,76. 27,76 grados. Y ese es el angulito de este alfa. Ya lo tenemos. Ahora, ¿qué otras fuerzas me hacen falta? Bueno, la tensión de la persona, que como era paralela a la rampa, de esa manera la pongo acá. Paralela a la rampa. Y, por supuesto, la fricción, que siempre va a ir en sentido contrario al movimiento. Entonces, esa fricción la vamos a poner del otro lado. Y va a ser, en este caso, como es el diagrama entre las dos cajas y la superficie, tiene que ser la fricción cinética, porque es la que me dieron entre la rampa y la caja roja. Y listo, ya tengo mi primer diagrama. De hecho, la fuerza de tensión es la fuerza de la persona. Entonces, eso es lo que me están preguntando, más bien, ¿cuál es la tensión? Porque es la fuerza que va a hacer la persona para que se dé eso en específico que estamos haciendo. Entonces, si ustedes quieren, resolvamos cuál es esa tensión, cuál es la fuerza de tensión. Estamos con ese diagrama. Y vamos viendo el diagrama y ¿qué harían ustedes? Alguno de ustedes que me diga, ¿qué quieren hacer? ¿Una sumatoria de fuerzas en X o en Y? ¿De dónde sacan la tensión? Profe, primero las de Y, mejor. Ok, podemos hacer la de Y primero. Eso ya está bien. Igual, para encontrar la tensión, vamos a ver si nos sirve la de Y. Pero yo creo que sirve más la de X, pero hagamos la de Y. En Y tenemos como positiva la normal, A más B. Y negativa tenemos la componente del peso, no el peso mg. Hay que tener cuidado porque muchas veces el estudiante siempre confunde y dice que la normal es igual a m por g o que el peso siempre es m por g. Aquí no estamos poniendo el peso, es la componente en y del peso. Y vean que esa componente es adyacente al ángulo. Si es adyacente, recuerden que cuando la componente era adyacente usábamos coseno. Entonces aquí sería menos w coseno de el alfa, 27,76 grados. Y eso tiene que ser igual a ¿qué? A 0, porque en el eje Y no hay aceleración. Listo, entonces, ¿de qué saco de aquí? Bueno, aquí puedo sacar un dato muy importante que tal vez después lo voy a utilizar, que la normal de los dos cuerpos, de las dos cajas, es igual a mandar esto al otro lado. Sería m por g coseno de 27,76 grados. Y aquí lo que nos queda nada más tal vez es como sustituir la masa. Vean que como estamos hablando del normal de A más B, ¿qué masa tengo que usar ahí? Ahí tienen que tener cuidado. Como el diagrama era de los dos cuerpos, ¿qué masa utilizo?
La de los dos, la sumatoria de los dos, profe. Correcto, sí. 32 más 48. Sería 80. Vamos bajando aquí. Entonces lo que podemos hacer es poner un subíndice a este peso en el diagrama también como W total para recordar bien eso. Listo, entonces serían 80 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el coseno de 27,76 grados. Esto me da la normal total o la normal de las dos cajas A más B, que, vamos a ver, vamos a ver cuánto da. 80 por 9,8 por coseno de 27,76. Eso me da 694. Lo podemos redondear ahí. Bastante. Newtons. La normal también es una fuerza, entonces ponemos newton. Vean que en los diagramas solo se ponen fuerzas. Listo. Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Se Vamos entiende? bien. Ok. Ahora, como vimos, del eje Y no sacamos a esa tensión que me estaban preguntando. Entonces ahora hagamos el diagrama, la sumatoria, perdón, en el eje X. Entonces, en el eje X tengo la tensión positiva, tengo la fricción cinética negativa y tengo la componente del peso negativa. Y esa componente de aquel ángulo es opuesto, entonces usamos seno. O sea, la componente está opuesta al ángulo. Entonces sería menos W total seno de alfa. Ya tengo la sumatoria, eso es igual a cero, porque dicen que las cajas, la necesidad es que la persona las jale con velocidad constante. El dato de velocidad constante muchas veces aquí es como de adorno, no lo vamos a utilizar. Em, entonces, vamos a ver, tendríamos tensión igual W total sen de alfa más la fricción. Y esto, recordemos que la W es una ecuación que es la masa total por la gravedad por el seno de alfa y la fricción ya sabemos que es coeficiente por normal. Es el coeficiente que me dieron por la normal. Y la normal es un dato que lo averiguamos, ¿dónde? En el sistema o en la sumatoria de fuerzas del eje Y. Ahí ya habíamos averiguado la normal. Entonces ahora sustituyamos los datos. Masa total, 80 kilogramos. La gravedad, 9,8. El seno de esos ángulos extraños, 27,76 grados, más coeficiente, el coeficiente sería 0,444. Y la normal era bastante grande, era 694. 694 newtons. Y listo, metemos todo eso a la calculadora y veamos a ver cuál es la fuerza que necesita esa persona para empujar esas cajas con velocidad constante. Profe, no sé si me salió bien a mí ahí, 673,29 newton. Ok, voy a hacerlo a ver. Más 0,444 por 694. Ok. Ujú. Bueno, 673 newton voy a ponerle. Y listo. ¿Lo ven? Sí.
Profe, sí, esa partecita donde están los 9.8 metros por segundo al cuadrado, eso queda así en la cálculo, ¿verdad? Igual. Se pone 9,8 porque el cuadrado es a la unidad. Entonces es 80 por 9,8 por seno de 27,76. Ujú. Sí, correcto, así quedaría. 663. Ok, está bien. Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Pues de 27, pues 0,44. Ok. Ujú. Sí, ¿verdad? La tensión positiva. Bueno, este ejercicio como tal, creo que lo hicimos un toque diferente al que viene en el libro, por una cosita importante. Voy a ponerlo acá. Acá la persona está subiendo. Estamos. En el ejercicio que viene en el libro, la persona está bajando las cajas. Entonces, si está subiendo, ¿y cómo cambia la cosa? ¿Por qué me da una fuerza tan alta para subir? Vean que él ocupa hacer una fuerza de 673 para subir las cajas. Si Sí, es fuera que el va contra caso, la gravedad, más el peso. exacto, va contra la gravedad, sí, contra el peso. Si él necesitara bajar las cajas a velocidad constante, s- posiblemente la fuerza sea menor. ¿Y cómo se averigua? Igual, lo único que cambiaría es el diagrama, este de acá. Y al cambiar el diagrama, pues me cambian las sumatorias de fuerza. Veamos el caso de cuando baja. Dale aquí, cuando baja. ¿Cómo sería cuando baja? Bueno, tenemos igual el eje X, tenemos el eje Y lo que cambiaría sería lo siguiente, que tendríamos, bueno, lo que es la normal y lo que es la normal total, perdón, y el peso total, bueno, el componente en Y, porque recordemos que el peso vendría aquí, me quedó extrañillo, alfa, eso queda igual. Lo que cambia es que la persona igual hace una tensión para allá, pero como la caja se mueve hacia abajo, la fricción iría ¿en qué sentido? ¿Lo ven? ¿Hacia dónde tendría que ir la fricción? Siempre la fricción va en sentido contrario al movimiento. Entonces, si más bien la caja va bajando, la fricción iría en la misma dirección de la tensión. Vean la diferencia, vean este diagrama y vean este otro. Lo que cambia es la dirección de la fricción. ¿Estamos claros? Sí, Ok. ¿Y en qué Profe, me podemos cambia? desarrollar eso ahí para ver algo ahí. Claro. Exacto, eso vamos a hacerlo. ¿Y en qué me cambiaría la sumatoria? Que si yo hago la sumatoria de fuerzas en X, tendría tensión positiva más fricción positiva menos la componente del peso negativa. Todo eso igual a cero. Entonces mi tensión, en vez de quedarme una suma, porque en la pasada me quedó WT sen de alfa más fricción, ahora me queda menos fricción, ¿verdad? Entonces, tenemos que el peso total es los 80 kilogramos por los 9,8 por el seno de 27,76 grados menos, voy a poner el menos acá para que me alcance, la fricción, que la fricción sería el mismo coeficiente, 0,444 por la normal, que la normal como en el eje Y no cambia nada, porque lo único que me está cambiando cuando baja o cuando sube es la dirección del movimiento, el eje Y queda igual una normal y un peso. Ya habíamos calculado la normal y habíamos dicho que era 6,94. Entonces es esto, 6,94. Entonces podemos calcular ahora sí cuál es la fuerza que se necesita para bajar y no para subir las cajas. Vamos a ver, 80.8. 57 newton, profe.
Ah, ok. 57 No, bajito, newtons. ¿Vieron? Y se ocupa menos, que es algo obvio. Se ocupa menos fuerza para bajarlas que para subirlas. Sí, sí, correcto, correcto. ok, genial. Ahora voy a hacer otro problemita más. Tal vez el último ya de esto de leyes de Newton. Eh, mm, Espero que vayan como entendiendo más cómo trabajar estos problemas. Vamos a ver. Voy a hacer el 5.34. Este problema, em, ok, tenemos los dos casos con aceleración, qué bueno. Es como una mesita en donde tenemos una polea, que una polea. En esta mesa, esa polea, lo que hay es un cable que tiene acá una caja que se llama caja B. Y del otro lado del cable, pues hay una caja que se llama caja A. Ahora, ¿qué pasa? Dice que considere el sistema de la figura, el bloque A pesa 45 newtons, entonces ya me dan el peso de A de 45 newtons. Luego me dice, el bloque B pesa 25 newtons. Ujú. Y me dicen, una vez que el bloque se pone en movimiento hacia abajo, desciende con rapidez constante. Entonces, el movimiento va hacia allá. Entonces, primero con rapidez constante. Con rapidez constante. Em, entonces, en el inciso A, lo que me están preguntando es que calcule el coeficiente de fricción cinética entre el bloque A y la superficie de la mesa. ¿Ves? Ahora es la fricción. Bueno, para encontrar el coeficiente de fricción, primero tenemos que encontrar la fricción. Y estamos todavía en un modelo idealizado donde no hay aceleración, sino que se mueve a rapidez constante. Entonces, primer paso que tenemos que hacer, no hagan ecuaciones todavía. Primero siempre, ¿qué es lo que hay que hacer? Son los diagramas de cuerpo libre. Entonces, tenemos dos cuerpos, entonces hacemos dos diagramas. Estamos. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para A. Entonces tendríamos un eje Y, vean que en este caso no hace falta hacerlo inclinado, y un eje X. Las fuerzas que están actuando, pues tenemos una normal, voy a ponerle la normal de A, tenemos un peso, voy a ponerle el peso de A, tenemos, vamos a ver, en el eje horizontal, tenemos la tensión a la derecha, y como se mueve hacia allá, ese es el desplazamiento. Entonces tenemos la fricción hacia el lado contrario, porque recuerden que la fricción siempre se me va a mover contraria al desplazamiento. Entonces para acá tendré yo la fricción cinética. Y listo. Ese sería el diagrama para A. Ahora vámonos con el diagrama para B. Vean que con solo ya hacer los diagramas, ya ustedes ahí van ganando algunos puntos. Entonces, diagrama de cuerpo libre para B. Ujú. Tenemos un eje Y, tenemos un eje X. Vamos a ver, tenemos, bueno, vamos a ver el dibujo. Vean que esa caja en B no se mueve en el eje X, solo se mueve de arriba hacia abajo. Entonces, este tipo de diagrama, muchas personas lo que hacen es quitar el eje X, porque solo
hay movimiento en el eje Y. Entonces, ponemos las fuerzas. ¿Qué fuerzas son las que están actuando? Para arriba la tensión y para abajo el peso de B. Que de hecho esa tensión es la misma que la tensión del diagrama, del otro diagrama. ¿Por qué? Porque ambas tensiones son un mismo cable, están igual de tensionados, entonces tienen que ser los mismos. Por eso en ambos solo puse T. Hasta el momento, ¿cómo vamos con los diagramas de esos dos sistemas? Vamos bien, profe, y ahí no habría normal porque no reposa sobre ninguna superficie, ¿correcto? Correcto, así es, perfecto, sí, así es. Entonces, ahí no hay normal, súper, y ahí queda. Ahora bien, em, a cada uno le podemos hacer diagramas de cuerpo libre. La idea aquí es poder encontrar esta amarillita que está acá. Entonces, si vemos esa amarillita, le podemos hacer una sumatoria de fuerzas en X y me va a quedar la tensión menos la fricción cinética igual a 0. ¿Qué significa? Que de esta misma ecuación vemos que la tensión es igual a la fricción cinética. O sea, si yo quiero obtener la fricción, pues puedo obtener la tensión. Es lo que me está diciendo el problema. De hecho, va a salir muy sencillo. Porque vean el diagrama de cuerpo libre de la otra caja. Si hacemos una sumatoria de fuerzas en Y, me quedaría la tensión menos el peso en B, ¿cierto? Igual a 0, porque se mueve a velocidad constante. Significa que la tensión es igual a el peso en B. Por lo tanto, la tensión es igual a la masa en B por la gravedad. Y de aquí yo calculo la tensión y ya sé cuánto es la fricción. Y vamos a estar cada vez más cerca de ese coeficiente. ¿Cuánto es la masa de B? Dice que no la tengo. Ah, bueno, pero sabemos que el peso de B es 25 newtons. Entonces ya calcula uno eso. Ya tengo la tensión. Ya con eso sé que la fricción cinética es 25 newtons. Ahora, ¿cómo encuentro el coeficiente? Bueno, sabemos que la fricción es igual al coeficiente por la normal, que este sería en este caso la normal de quién. Vemos el dibujo, los que están teniendo fricción es A y la mesa, entonces sería la normal de A. Y ven que de aquí puedo yo averiguar cuál es ese coeficiente. Sería la fricción entre la normal de A. ¿Qué me hace falta de esto para encontrar ese coeficiente? Si ya tengo la fricción, solo la normal en A. ¿Y cómo puedo encontrar la normal en A? Pues podemos hacer una sumatoria de fuerzas en Y del diagrama de cuerpo libre. Entonces vean que siempre hay que hacer las sumatorias. En este caso solo hice la de X como para que vieran que en X me está pidiendo la normal en A. Lo que puedan hacer ustedes siempre es hacer la en X y la de Y. Y ya de una vez tienen las dos ecuaciones listas para luego ver cómo despejan lo que necesitan. Yo voy a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Voy a hacerla aquí cerquita. Sumatoria de fuerzas en Y. Queda pequeña, es normal en A menos peso en A igual a 0. Entonces, normal en A es igual a peso en A. Y la normal en A, el peso en A me lo dio el problema y era 45 newtons. Entonces, ya tengo la normal en A y ya puedo entonces despejar esta ecuación. La fricción eran 25 newtons y la normal en A 45. Y listo, vamos a ver cuánto da 25. 25 dividido entre 45, eso da 0,55. Ese sería el coeficiente de fricción cinético entre esas dos superficies. Me dicen si se entendió hasta el momento.
Profe, correcto. Ajá. Ok. Ahora, vean el inciso B. Vean que el inciso A era sencillo porque las sumatorias de fuerzas eran iguales a 0 y de ahí hacemos los despejes. Entonces, vamos a ver. Para el inciso B. El inciso B me dicen, ahora un gato que pesa 45 newtons se queda dormido sobre el bloque A. Entonces, tenemos el mismo dibujo, tenemos la mesa, tenemos la polea, tenemos la caja de aquí y tenemos la otra caja de aquí arriba. Y me está diciendo que un gato que pesa 45 newtons se queda dormido sobre el bloque A. Entonces digamos que este es el gato. Ahí está. Ese es el gato y se queda dormido. Entonces vean que ya la caja A, bueno, ese sistema no va a pesar 45. Ahora con un gato encima de 45 van a pesar 80 newtons. 80 newtons ambos. Listo. ¿Qué es lo que pasa cuando el gato se monta ahí? Bueno, dice que el bloque B se pone en movimiento hacia abajo. Pero aparece una aceleración. O sea, ya tenemos un sistema con aceleración. Entonces, como hay aceleración, ¿qué hay que hacer? Volver a hacer el problema para encontrar cuál es la aceleración. El mismo problema me dicen que hay aceleración, entonces ya la sumatoria de fuerzas no es igual a 0, sino igual a m por a. Hagámoslo a ver. Los diagramas podemos volverlo a hacer si queremos, pero son prácticamente parecidos a los pasados. Entonces, para A, volvemos a tener una normal hacia arriba, que tal vez para hacerlo diferente, digamos que es la normal de la caja A más el gato. Tenemos un peso hacia abajo, que va a ser el peso de la caja A más el gato. Y tenemos una tensión hacia la derecha y tenemos una fricción hacia la izquierda y cinética, ¿verdad? Lo bueno es que los coeficientes dependen solo de los materiales. Como dependen solo de los materiales, ¿qué creen ustedes? Pues el coeficiente que encontramos en A es ese mismo. Entonces, eso ya no va a ser un dato que no conozca. Para el otro cuerpo, pues es más sencillo el diagrama. El diagrama solo es una fuerza hacia arriba con una tensión y una fuerza hacia abajo con un peso de B y moviéndose hacia abajo. Listo. Encontremos la aceleración. ¿Cómo hacemos? Bueno, hagamos los diagramas de cuerpo libre. Voy a empezar con A más G. Sumatoria de fuerzas en X me quedaría tensión menos fricción igual a la masa de quién, del gato y la caja, por la aceleración. ¿Estamos? Sí. Ahora, escojamos una dirección para la aceleración. Eso es importante. Cuando encontremos el resultado, veremos si era esa dirección o es contraria. ¿Qué pasa si la dirección, porque me están diciendo que la caja se mueve hacia abajo, pero eso no es la aceleración, ese es el desplazamiento? Si la aceleración y el desplazamiento tienen la misma dirección, que voy a hacerlo así, hacia la derecha la aceleración y hacia abajo en la caja B, eso lo que quiere decir es que la caja B cada vez se va a ir moviendo más rápido. Si la aceleración fuera hacia el otro lugar, contrario hacia donde se están moviendo, más bien la caja se va a frenar, o sea, va a haber una desaceleración. Si lo hacemos así, vean que la aceleración de este sumatoria de fuerzas en X, pues es positiva. Todo bien. Estamos. Ahora, otra ecuación que puedo sacar de ese diagrama, bueno, del diagrama de la sumatoria en fuerzas en Y, que es normal A más gato menos el peso de A más gato es igual a 0. ¿Por qué no lo pongo a M por A? Porque en el eje Y la caja A no se mueve. De ahí puedo sacar que la normal
A más gato es igual a 80 newtons, que es el peso de los dos combinados. Por si la ocupo, la normal en algún momento. ¿Qué otra sumatoria puedo sacar? Vea que cada sumatoria le puedo decir que es una ecuación. Pues puedo sacar una ecuación 3 de la sumatoria de fuerzas en Y de la otra caja. Sería tensión menos peso en B igual a ¿qué? Alguien que me diga ahí. Para la caja que está colgando. Primera ley, segunda ley, ¿qué tengo que utilizar ahí? La caja A está acelerando, la caja B también está acelerando porque están pegadas al mismo cable. Entonces, las sumatorias de fuerzas tienen que ser igual a masa por aceleración. Entonces, aquí usaría la masa en B y la aceleración. Tengo que fijarme en el signo de la aceleración. Como yo estoy imaginándome que la aceleración va a la derecha para la caja A, pues para la caja B tiene que ir hacia abajo. Entonces, tengo que poner un negativo. Vean eso porque es importante. Si no lo hacen, el resultado posiblemente les dé mal. Ahora, vamos bien, sí. Profe, ¿por qué para el peso de B? Porque va para abajo, digamos, por la fuerza de atracción, así sería, El negativo. ¿correcto? No, es por esto, vean. Vean, voy a hacer otro dibujito acá. Aquí está la polea. Aquí tengo la caja, está amarrada acá y está la otra caja. La aceleración, yo estoy suponiendo, Bueno, vamos a ver, porque tengo que dar la aquí dirección, queda en el eje, en el eje Y queda en el eje Y negativo. negativo. Arriba, la caja de arriba, la aceleración va a la derecha. No, la aceleración no es una fuerza, entonces no se pone en el diagrama, pero no se habla la parte del diagrama positivo ni negativo, no es así porque no es una fuerza, sino lo que se dice es, si va hacia el eje positivo, o sea, hacia la derecha, lo considero positivo. Entonces vean que para el primera sumatoria la consideré positivo, pero ya para la otra caja, como la aceleración va hacia abajo, entonces la consideramos negativa. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok, y listo. Ahora, la pregunta es ¿cuál es la aceleración? También me pueden preguntar cuál es la tensión. De hecho, la tensión no es la misma que en el primer caso, porque cuando el gato no se había montado a la caja, el cable está tensionado diferente a cuando el gato está montado. Tiene que haber una tensión diferente. Entonces, podemos encontrar la aceleración. Vean el toque para encontrarla, porque de estas ecuaciones hay un problema. No conozco la tensión y no conozco la aceleración. No conozco la tensión y no conozco la aceleración. Ahí es cuando uno hace esto que se llama un sistema de ecuaciones. Em, ¿Cómo se hace un sistema de ecuaciones? Bueno, vean lo que voy a hacer. Y eso lo pueden tratar de hacer en todos los problemas, como los de la tarea, si tuvieran que hacerlo. De la ecuación 1, voy a despejar la tensión. Vean cómo me queda la tensión. Me queda masa de A más G por aceleración más fricción. Y de la ecuación 3 también despejemos la tensión. Me queda peso de B menos la masa de B por la aceleración. Entonces, si ustedes observan, es la tensión, es la misma. ¿Qué puedo hacer con esas dos ecuaciones? Igualarlas, ¿cierto? Porque las dos son ecuaciones de tensión. Entonces tendría una nueva ecuación. Vamos a ver si lo hago acá. Más fricción igual a peso en B menos masa de B por aceleración. Y ahora sí, de esa ecuación nueva, podemos despejar ¿a quién? A la aceleración. ¿Cómo vamos hasta el momento con esto que estoy diciendo? Está bastante vacilón, profe. Hay que tener cuidado, pero esto es muy común encontrarlo en estos problemas. Tengo dos ecuaciones, otra vez, la 1 y la 3, véanla.
Cada una tiene dos incógnitas, entonces pongo una en términos de la otra. Para luego montar una ecuación que vea lo que yo estoy haciendo acá es de cada una despejo la tensión. Que lo vean acá. Aquí. Ambas despejé la tensión. Entonces ya cuando tengo la tensión despejada, hago una igualdad de este término con este término, que es esto. Y ahora sí, despejemos la aceleración. Vamos a ver, voy a mandar todo lo que tiene aceleración para un lado. Más masa de B por aceleración. Y lo que no tiene aceleración, lo mando para el otro lado. Vean que ya aquí puedo, en el lado izquierdo, sacar la aceleración a factor común. Y me quedaría dentro del paréntesis la masa del gato más la caja más la masa de B. Y del otro lado, pues me queda el peso de B menos la fricción. Ahora sí, ya puedo despejar la aceleración. Entonces, del otro lado me quedaría el peso de B menos la fricción y toda esa sumilla la mando al otro lado a dividir porque está multiplicando. Listo, ahí está. Listo. Eso nada más ahora es sustituir los valores. Claro, no sé cuánto es la fricción, pero podemos determinar cambiando la fricción por, ¿qué era? Coeficiente por normal. Coeficiente por la normal. ¿Cuál normal? La de el gato más la caja. Que de hecho esa normal ya ustedes la sabían. Era 80 newtons. Salía de la segunda ecuación. 80 newtons. Entonces sustituyamos nada más a ver cuánto nos da. ¿Cuánto es el peso de B? Son 25 newtons. ¿Cuánto es el coeficiente cinético? Eso lo habíamos determinado. Ah, ya me acordé, 0,55. 0,55. La normal del A más G, 80 newtons. La suma de las masas abajo tendríamos. Eso sí no lo conozco, ¿verdad? Hay que sacarlo. Porque no tengo las masas, lo que tengo son los pesos. Bueno, si el peso de B es igual a la masa de B por la gravedad, pues la masa de B es igual al peso de B entre la gravedad. Así se sacan las masas, dividiendo el peso por gravedad. Entonces la masa de B sería 45 newtons, no, perdón, es 25, era menos. Es 25 newtons entre 9,8. Y la masa de la caja A más el gato son los 80 newtons entre los 9,8. Vean esa forma de sacar la masa, es el peso entre la gravedad. Vamos a ver, ¿cuánto da? 25 entre 9,8. Eso da 2,55 kilogramos. Las unidades que da, como estamos hablando de newton, son kilogramos. Kilogramos. Y cuando son 80, son 8,16 kilogramos. Listo. Entonces, ahora sí, los ponemos acá. 2,5 kilogramos más 8,16 kilogramos. Y veamos a ver cuánto da esa aceleración. Voy a hacer el cálculo acá. $24.94, profe. Ok, seguro. No me está dando diferente. Ujú. Voy a volver a hacerlo entonces, a ver.
Es 0.55 por 80. Ah, 45 más 45 son 90. ¿Verdad? No 80. Sí, hace rato le iba a decir eso. Hace rato le iba a decir eso, pero no quise interrumpir, pero yo seguro. Ahora. Perfecto. Entonces corrijamos eso para no cometer ese error. 90. Entonces corrijámoslo y ahora sí veamos bien cuánto es lo que da. 9,18 la masa. Ahora sí, vamos a ver cuánto da. Igual me está dando 25 menos 0.55 por 90 entre 2.5 más 9.18. 2,09 me da. Ujú. Pero vean qué curioso, eso es lo que quiero que vean. La aceleración da negativa, da menos 2,09. Las unidades de la aceleración ustedes la conocen. Ahora, ¿qué significa que me dé negativa? Significa que el sentido que yo le di realmente no es ese, sino que la aceleración va en el otro sentido. Cuando les pase eso, aquí tengo a A, aquí tengo a B, aquí tengo al gato. Entonces, lo que pasa entonces es que la aceleración va hacia allá. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que la aceleración, la respuesta, si quieren dar la respuesta, es igual a 2,09 metros sobre segundo al cuadrado. A la derecha puede ser en la caja A. Pueden darlo así, ya con eso uno sabe que están dando la referencia bien. Pero ¿qué quiere decir realmente? Quiere decir que sí está bien, el gato se montó en la caja A y la caja B empieza a irse hacia abajo, pero no aumenta velocidad, sino más bien se va frenando. Entonces va a ir frenando, 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 frenando hasta que la caja A pare a la caja B. Sí, ¿se entiende? Y lo único es que no sé por qué me da diferente, ¿no? Sí. ¿Qué puso Correcto. en la parte de arriba, el numerador? No, puede ser como estoy usando la calculadora del teléfono, profe. Tal vez por eso sea. Sí, 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 porque arriba es 25 menos 0.55 por 90. Y abajo es 2.5 más 9.18. Eso da como 2,09 o así, o 2,1 redondeado. Está bien, adelante, profe. Listo. Ok. Vean que estos problemas que hemos hecho, de hecho hicimos este, uno. Este está muy bonito, el 5.34, vuélvalo a repasar. El 5.31 y el 5.27. Esos tres problemas están muy, muy bonitos para que practiquen leyes de Newton. Vean que hicimos caso con aceleración, caso sin aceleración y todo lo demás.